Hola, ¿cómo andan? ¿Estamos para empezar? Hola, Petris. Hola, Licha. Dejando ahí internet en la RC. Sí, anda todo bárbaro. Petra, estamos en la computadora mía, todos, los de primero y de segundo Romillo. Bueno, cuando quieran arrancamos. Dale, arrancá. Bueno, dale. Bueno, la clase de hoy es de gases y aparatos. ¿Sí? Lo que vamos a ver son las generalidades, los componentes del circuito, por un lado el sistema de administración de gases frescos y el circuito circular, las características funcionales y algunos de los tipos de circuitos. Vamos a empezar con las generalidades. Bueno, ¿qué es la máquina o mesa de anestesia? Como vemos ahí en la imagen, entonces se denomina máquina o mesa de anestesia al aparato o equipo de anestesia, al conjunto de elementos que sirven para administrar los gases medicinales y anestésicos al paciente durante la anestesia, tanto en la ventilación espontánea como en la controlada. ¿Cómo está compuesta? Bueno, de estos 4 elementos vamos a hablar principalmente de 2, del sistema de alimentación de gases frescos y el circuito circular, y después también tenemos el monitor y el ventilador. Entonces empezamos con el sistema de alimentación de gases frescos. Acá tenemos los dos. Por un lado, el sistema de alimentación de gases frescos, que precede al circuito circular, que va a ser el que está en contacto con el paciente. ¿Sí? Bueno, entonces, el sistema de administración de gases frescos tiene como función constituir a partir de un gas o de gases provenientes de fuentes anteriores a la máquina de anestesia, una mezcla de una composición dada y liberarla con un flujo preciso. ¿Sí? ¿Por qué se llama gas fresco? Porque aún no ha sido utilizado por el paciente. En nuestro caso usamos habitualmente oxígeno y aire y se puede eventualmente añadir un anestésico halogenado en estado de vapor. Y se lo llama gas vector cuando atraviesa el vaporizador para ser enriquecido con ese vapor anestésico. ¿De qué consta el sistema de administración de gases frescos? De una llegada de gas de los descompresores, que lo que hacen es disminuir la presión a la que están comprimidos esos gases, los manómetros, que son los que nos van a indicar los valores de presión de los gases, de una alarma sonora si cae la presión de oxígeno, de interrupción automática del flujo de óxido nitroso en caso de déficit de oxígeno. Esto es para evitar que se genere una mezcla hipóxica, los flujómetros, que nosotros los vamos a regular en base al flujo que le queremos dar al paciente, los vaporizadores, que contienen anestésico inhalatorio, de la derivación de oxígeno auxiliar o el flush de oxígeno, como le decimos nosotros, y de la salida de gas, de la mezcla de gas fresco que le vamos a entregar al paciente. Luego tenemos distintas zonas con presiones diferentes. Tenemos una zona de alta presión que está entre las fuentes principales, que está a 7 a 9 bares, entre las fuentes de gases principales y los descompresores que se sitúan en la red de la entrada de quirófano. ¿Sí? Esto está antes de la máquina de anestesia, es la que chequeamos siempre cuando chequeamos la máquina. Después tenemos una zona de presión intermedia a 3,5 bares entre los descompresores y los flujómetros. En esa zona se mantiene la presión de oxígeno ligeramente por encima de la del nitrógeno y la del aire, justamente para impedir, como decíamos antes, que se genere una mezcla de gases hipóxica y se asegure siempre que se da, aunque sea una FIO de un 21%. Y una zona de baja presión a menos de 3,5 bares, que incluye los flujómetros y la salida de gas fresco, o sea, esa presión es a la que le llega finalmente al paciente. ¿Sí? ¿Cómo llegan los gases a la máquina? Tenemos dos tipos de fuentes, unas fuentes principales y las de reserva. Las principales, dos centrales, son depósitos que están fuera de quirófano, ¿sí? Que están, almacenan los gases comprimidos a altas presiones. ¿Sí? Por eso necesitamos los descompresores para que bajen la presión que le va a llegar al paciente. Y las fuentes de reserva, que son, se llaman bombonas, que son como unos cilindros de acero que tienen capacidad reducida, que están en la parte posterior de la mesa de anestesia en algunos casos. ¿Sí? Estos son sistemas de colores y conexiones que son diferentes y no son intercambiables a modo de seguridad. El aire en amarillo, el oxígeno en verde, la aspiración está en rojo y las conexiones
son distintas. O sea, no se puede conectar el aire en la del oxígeno y al revés, como un mecanismo de seguridad. ¿Dónde veo la presión a la que están los gases? Bueno, en los manómetros, ¿sí? Los manómetros indican una presión relativa, siempre están en el campo de visión del usuario, por lo que debemos monitorizarla. Las máquinas tienen dos por gases, uno mide PSI, es una forma de medir la presión, una unidad, en el cilindro, y otro mide la presión de salida, y cómo se baja la presión para pasar a la máquina y luego al paciente a través de reductores de presión que se encuentran en la salida del circuito, ¿sí? Y mantienen las presiones constantes para el funcionamiento de los flujómetros. Y ahí vemos el manómetro de la red central, que es el que está arriba, y los manómetros, la imagen de abajo, son los que están en la máquina. Bueno, unas equivalencias de las unidades para que después las lean. Bueno, también consta de alarmas sonoras. En caso de que descienda la presión de oxígeno a menos de 2 bares, se interrumpe también la llegada de óxido nitroso y se pone en funcionamiento una fuente de reserva. Bueno, como decíamos, la presión del oxígeno debe ser ligeramente superior a la del aire comprimido, y esta última ligeramente superior a la del óxido nitroso, para evitar el riesgo de hipoxia. Y se garantiza que el afío sea un mínimo de un 21%. ¿Qué sucede entonces si fallan las fuentes centrales? Tenemos las de reserva, las bombonas de oxígeno, que irían en esta parte posterior de la máquina, son como unos cilindros, ahí no están, pero bueno. Tienen oxígeno gaseoso comprimido a muy alta presión, a 200 bares, y su salida también es regulada por un descompresor. Y si llegan a fallar esas fuentes, algunas máquinas tienen un concentrador de oxígeno que genera una mezcla enriquecida a partir del aire ambiente. Bueno, ¿cómo voy a determinar la composición del gas fresco que deseo? Con los flujómetros, ¿sí? En este caso es un flujómetro de flotador o rotámetro, que lo que hace, bueno, es medir la cantidad de gas en movimiento. Está graduado en mililitros minuto o en litros minuto para aire, oxígeno y óxido nitroso, y una precisión de más o menos el 10%. Son poco precisos para flujos menores a 1 litro por minuto, por lo que tiene otro más preciso a su lado, o sea, son como 2 tubitos por cada gas. El de la izquierda está en mililitros minuto y el otro en litros minuto. Bien, y el del oxígeno siempre va a la derecha o en el lugar de modo que sea el último que se añade a la mezcla de gases, para prevenir que si llega a haber alguna fuga, sea el último en fugar y previene la mezcla hipóxica. Y además el flujómetro del oxígeno es ligeramente más grande que el resto y tiene unas estrías distintas, lo que le hace que sea perceptible al tacto. Bien. Y los flotadores pueden ser en forma de bobina o de esfera, y para ver el flujo que le estoy entregando tengo que ver el borde superior de los que son en forma de bobina o el ecuador de la esfera en cada caso. Y también están los flujómetros electrónicos, que esos se regulan electrónicamente, y la diferencia es que necesitan de batería y de alimentación mecánica. Bueno, ¿qué le falta a la mezcla de gases? El anestésico inhalatorio. ¿Cómo se pasa de líquido a gas? A través de los vaporizadores, que lo que hacen es volatilizar las partículas de la superficie a una determinada temperatura y presión saturante que se especifica para cada anestésico. 1 mililitro de líquido halogenado va a generar 200 mililitros de vapor. Acá se puede ver en la imagen cómo la mezcla de gases, o sea, de toda esa mezcla, una parte va a la parte donde está, sería la cámara de vaporización, donde está el anestésico volátil, pasa sobre la superficie y arrastra moléculas del anestésico y se une al resto de los gases que no pasaron por ahí, de modo que esa mezcla total se entrega al paciente. Los gases que no pasan por la cámara de vaporización lo que hacen es diluir lo que sí se arrastró, de forma que se entrega al paciente la concentración que yo deseo y no sobredosificar. ¿Sí? Bien, lo mismo. ¿Qué mecanismo de seguridad tienen los vaporizadores? Tienen llaves de llenado y de colores que son específicos para cada anestésico. El analizador de gases, que lo vemos en el monitor y permite visualizar el nivel de llenado con el tubito ese transparente. Bien, y ahí también tenemos la derivación de oxígeno, el flujo de oxígeno, que permite liberar un flujo de oxígeno rápido al sistema de administración de gases frescos de 500 mililitros por segundo. La característica que tiene esto es que no atraviesa el vaporizador
y tiene una válvula antirretroceso que se cierra ante un aumento de presión o si se abre el flujo de oxígeno atenúa las variaciones de presión para evitar aumentos excesivos de presión en el circuito del paciente. Bien, ¿cómo se entrega la mezcla de gases al paciente? Entonces vimos uno de los componentes que era el sistema de administración de gases frescos y después el otro no faltaba era el circuito circular. ¿Sí? Este es el conjunto de elementos a través de los cuales llega la mezcla de gases frescos y anestésicos inhalatorios al paciente. ¿Qué componentes tiene el circuito circular? Los tubos anillados, los corrugados, la bolsa de reservorio, válvulas que son de dos tipos, la válvula APL y las válvulas unidireccionales, el absorbedor de CO2 que usamos nosotros, la calzodada, y conectores, empalmes y adaptadores. ¿Sí? Ahí vemos la imagen del circuito circular que tenemos nosotros y vamos a ver los componentes. Los tubos corrugados tienen un diámetro de 22 milímetros en el adulto y tienen una capacidad de 400 mililitros por cada 100 centímetros de longitud y suelen medir alrededor de 130 centímetros, o sea que pueden almacenar casi un volumen corriente medio de un adulto. Oponen cierta resistencia al flujo, también absorben en parte los anestésicos fluorados y son livianos, traccionan menos las conexiones, lo que evita el riesgo de desconexión accidental, ¿sí? Pero se pueden deslizar, romper y doblar fácilmente. La bolsa de reservorio era otro de los componentes, lo que hace es reservar o hacer de reservorio de gas para la próxima inspiración, tanto en ventilación mecánica como manual. Entonces, durante la expiración recoge el flujo de gases que penetra el sistema anestésico más los gases expirados y permite la reinhalación de los gases expirados con el consiguiente ahorro de gases y de vapor. ¿Sí? Y es importante el tema de la percepción visual y táctil de las variaciones del volumen porque van a informar sobre la ventilación del paciente y su grado de relajación. También la bolsa amortigua cambios de presión en el circuito, donde está la válvula escape de fuga, que es la APL, que protege al paciente en ventilación espontánea o asistida, y en ventilación mecánica también hay una válvula que se llama válvula de supresión, que funciona igual, que está acoplada a una alarma de exceso de presión. Hay ventiladores que tienen acoplada la bolsa durante la ventilación mecánica, y hay otros donde se desacopla la bolsa de reservorio del circuito y hace como reservorio el fuelle de gases para la próxima inspiración. Por ejemplo, esta ventilación por pistón usa la bolsa como reservorio y la que es ventilación por fuelle se desacopla la bolsa y el fuelle hace de reservorio de gases para la próxima inspiración. Bien, entonces decíamos que teníamos válvulas, una es la APL, otras son las unidireccionales. La válvula APL, que significa eso en inglés, Adjustable Pressure Limiting Valve, cuando está abierta no pone resistencia al escape de gases, al contrario cuando está totalmente cerrada, que no permite que escapen los gases. Bien, la puedo regular, entonces cuando supero determinada presión, me deja salir del circuito la mezcla de gases. ¿Sí? En ventilación manual opone resistencia al flujo expiratorio y en ventilación mecánica, en el segmento expiratorio, deja escapar los gases expirados. Aunque no todas las máquinas la tienen acoplada cuando pasamos a ventilación mecánica. Y las válvulas unidireccionales que permiten que los gases circulen en un solo sentido. Están tanto en la rama inspiratoria como en la expiratoria. Permite que el flujo sea en un solo sentido. Y son esos discos que están ahí que lo que hacen es levantarse cuando atraviesa el flujo de gases y solo se vuelven para abajo y a veces hay que prestar atención porque si se llega a humedecer esa parte los discos se pegan y generan mayor resistencia y por lo tanto van a hacer que las presiones aumenten en el circuito porque los gases tienen que hacer más fuerza para levantarla y que se cierre. Ahí está, es un disco plano redondo que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Tiene una baja presión de apertura y baja resistencia al flujo. Bien, otro de los componentes era el absorbedor de CO2, que es la calzodada. Está compuesta en mayor parte por hidróxido cálcico, un poco menos por hidróxido sódico y potásico. Los gránulos que absorben el CO2 permiten que se reinhalen los gases expirados. Genera una reacción exotérmica que calienta los gases y tiene un indicador de agotamiento, que es el viraje de la cala a un color violeta.
¿Cuándo deberíamos cambiarla? Cuando el 50-70% de los gránulos cambian de color o cuando el monitor nos muestra que el CO2 inspirado es de 5. Bueno, ¿qué pasa si nos olvidamos el flujo de gas fresco abierto o si el aparato está en reposo por mucho tiempo? La calzodada se seca, ¿sí? Hay un síndrome que se llama síndrome del lunes por la mañana, que ocurre cuando se degrada isoflorano en monóxido de carbono por la calzodada seca, y lo que hace es, va a producir elevación de la carboxihemoglobina en el paciente, y eso puede producir, bueno, cefalea, mareos, hasta otros trastornos del sistema nervioso, consecuencias más graves. Se lo llama así porque si se olvida durante todo el fin de semana el flujo abierto, bueno, cuando se usa el lunes, genera intoxicación. Y también genera una reacción con el ceoflorano, en donde se lo degrada compuesto A, que es nefrotóxico en ratas, en humanos no demostró tener consecuencias clínicas, pero bueno, sí se dice que si se usan flujos bajos sería más seguro en relación a ese efecto adverso. Bueno, vamos a las características funcionales de los circuitos. Algunos conceptos como el volumen interno del circuito y la constante de tiempo. El volumen total del circuito va a determinar la velocidad con las que se mezcla el gas fresco con el gas expirado. O sea, la velocidad con la que alcanzo una composición estable del gas inspirado cuando modifico la composición del gas fresco. Entonces, cuando mayor sea el volumen, perdón, voy a tomar agua. O sea, cuanto mayor sea mi volumen de gases, más tiempo voy a tardar en alcanzar el equilibrio si yo llego a modificar la composición del gas fresco, ¿sí? Porque tengo más volumen, va a tardar más. Y a eso vamos también con la constante de tiempo. La constante de tiempo indica esa velocidad. O sea, va a expresar en minutos la velocidad del cambio para ir de un estado inicial de gases a un estado final, o de la mezcla homogénea o de equilibrio. O sea, cuando yo hago un cambio en los gases, cuánto tiempo va a tardar en volverse al equilibrio. Y es el tiempo necesario para alcanzar un 63% del estado final a que yo quiero llegar. Entonces, el tiempo total que tarda en conseguirse cualquier variación que se realice en la composición del gas fresco equivale a 3 veces la constante del tiempo del circuito. ¿Sí? ¿Cómo es la fórmula de constante de tiempo? Esto no lo tienen que saber, pero sepan que es directamente proporcional al volumen del circuito y a la capacidad residual funcional, y es inversamente proporcional al flujo de gases frescos y a la captación por el paciente. ¿Para qué nos sirve saber esto? Para poder acelerar procesos. Por ejemplo, para acortar la constante de tiempo, una solución es subir transitoriamente el flujo de gases frescos. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando estamos al inicio de la anestesia, para acelerar el equilibrio entre el gas inspirado y el gas alveolar, cuando estamos haciendo una preoxigenación, por ejemplo, o al final de la anestesia, cuando vamos a despertar al paciente y cerramos el vaporizador, subimos los gases para que los lave más rápidamente, ¿sí? Es un concepto teórico más que nada para que sepamos para qué hacemos esto. Cuando subimos los flujos, disminuye la constante de tiempo, o sea, más rápidamente llega al equilibrio el flujo de gases que entrego al paciente cuando yo hago un cambio en esa mezcla. Bien, otro concepto es el de complianza, que es el volumen que está comprimido en el interior del circuito por cada centímetro de agua de aumento de la presión en el circuito. O sea, es un delta de volumen sobre un delta de presión. Los sistemas anestésicos para adultos en general tienen una complianza de 1 a 5 mililitros por centímetro de agua. Por ejemplo, si yo tengo una complianza de 5 mililitros sobre centímetros de agua y una presión inspiratoria de 20 centímetros de agua, hago 5 por 20 y me da que un volumen de gas comprimido que va a quedar dentro del sistema es de 100 mililitros. Entonces, si yo le entrego al paciente un BT de 500 mililitros, si yo seteo 500 mililitros al paciente, le voy a entregar 500 menos esos 100 que me quedan comprimidos dentro del circuito y le voy a estar entregando 400 mililitros. Entonces, esto es importante, sobre todo cuando se ventilan con BT bajo. Ten en cuenta que hay una parte de ese volumen que va a quedar dentro de la máquina y del corrugado. Por eso hacemos un autotest cada vez que cambiamos el corrugado. Es importante que chequeemos la máquina con el corrugado estirado.
Y las máquinas nuevas igualmente compensan esa pérdida de volumen por compresión debido a la compliance interna, o sea que en general entregan el BT que nosotros seteamos. La resistencia del circuito es la presión mínima que permite la circulación de un flujo determinado de un gas y va a depender del número, del calibre interno, de la composición de los componentes del sistema, de los flujos de gases frescos, de la apertura o no de la válvula APL. Y bueno, la resistencia es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional al flujo. ¿Esto por qué es importante? Porque en ventilación espontánea, por ejemplo, la oposición a la circulación de gas o la resistencia debe ser lo más baja posible para reducir el esfuerzo ventilatorio del paciente. Si la resistencia de aspiración es alta, va a producir atrapamiento de gas, autopip. Esto en algunas situaciones nos es útil para reclutar alveolos atelectasiados, por ejemplo, cuando estamos despertando un paciente y está desaturando, a veces cerramos la APL cuando ya está actuado, está respirando espontáneamente, y le pedimos que respire hondo y que sople contra la válvula que está un poco cerrada y le hacemos como un reclutamiento. Y si la resistencia inspiratoria es alta, supone un mayor trabajo respiratorio durante la ventilación espontánea, eso no va a estar bueno. Bueno, impermeabilidad del circuito, estanqueidad del sistema, hace referencia a la fuga del circuito anestésico. En general, estos sistemas no son perfectamente estancos, o sea, cuando supera determinada presión, los gases tienden a fugar. Los lugares habituales de fuga son las conexiones, la válvula APL y el balón de tubo endotraqueal, y la cantidad de gas perdido depende del orificio de la fuga y de la presión que haya en el circuito. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando vamos a chequear la máquina? Bueno, cerramos la APL, o sea, tapamos el corrugado y hacemos un flush de oxígeno y vemos que la presión no caiga. Si cae la presión, hay una fuga, ¿sí? Podemos ver si esa fuga se compensa aumentando los gases frescos. Y el valor permitido de fuga es de 100 a 200 mililitros por minuto. Tenerlo en cuenta porque cuanto menor sea el flujo de gases frescos, más perjudicial va a ser el efecto de una fuga. Y ventilación mecánica puede producir hipoxia, hipercapnia, porque voy a estar ventilando mal al paciente, lo está hipoventilando, y puede producir despertar intraoperatorio por fuga del anestésico inhalatorio. Bueno, en cuanto a los tipos de circuitos que conocemos, podemos dividirlos en los que tienen con reinhalación y absorción de CO2, con reinhalación, que no tienen el absorbedor de CO2, y los que no reinhalan. El que tiene reinhalación y absorción de CO2 es el circuito circular que venimos hablando previamente, ¿sí? Este le vamos a pasar, y vamos a hablar de los que tienen reinhalación pero no tienen absorción de CO2, o también se llaman semiabiertos, que son los sistemas MAPL. Los componentes que tienen son el tubo respiratorio, una entrada de gas fresco, la válvula APL y la bolsa reservorio, pero no tiene ni válvulas unidireccionales, ni el absorbedor de CO2, ni válvulas antirretroceso. Son 6 de la A a la F, uno que conocemos nosotros y que siempre chequeamos que esté en los quirófanos, el sistema Mapleson-C o codo bolsa, que se conecta directamente a la entrada de gases frescos, tiene una bolsa y tiene una válvula APL, pero lo que no tiene es un tubo corrugado, es un sistema de alta reinhalación. ¿Sí? Después tenemos los que no reinhalan, por ejemplo el AMBU. El AMBU dirige los gases frescos hacia la vía respiratoria y expulsa el gas expirado hacia la atmósfera. O sea que el gas fluye en un solo sentido, de la entrada de gas fresco al paciente y después a la atmósfera. ¿Sí? Tiene válvulas antirretorno que se abren en expiración y se obturan en expiración, lo que permite que el flujo vaya en un solo sentido. Y la característica que tiene es que me permite ventilar con aire ambiente a los pacientes también. Bien, la ventaja de que no reinhalen es que se inhala una mezcla gaseosa que no contiene los gases expirados, por lo tanto yo sé cuál es la composición del gas que le estoy dando al paciente. ¿Sí? Y otro que tiene reinhalación, que es el sistema de balón
que no tiene regeneración, perdón, sistema de valor normal, como la máscara de reservorio, que también se conecta directamente a la entrada de gases frescos, y una válvula unidireccional. El reservorio y una válvula exhalatoria que permite que los gases expirados vayan a la atmósfera. Y nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que decir. Algo que no se entendió, fui muy rápido. No, Petra, ninguna pregunta. Estábamos viendo acá con los chicos si alguien tenía una pregunta, por eso tardamos en contestar. Está bien. Algo que no se haya entendido. No, Petris, después si podés lo podés pasar buenísimo, yo lo voy a volver a leer. Sí, sí, les paso del Power y les paso de los archivos de donde leí. Gracias a Gus Mucci que me hizo de la tutela, me ayudó. Muy buena, Petra. Estaba acá al rescate por si algo no se entendía. Muy buena, Petri. Excelente, Petri. Gracias, Petra. Ya chicos, si no hay más preguntas, por hoy estamos, ¿sí? Acuérdense que la próxima clase va a ser el viernes. Bueno. Chau a todos. Listo. Chao, nos vemos. Gracias, Petra.